En un concurrido restaurante local, una joven negra pobre resiste el hambre para ahorrar dinero para el regalo de su madre. Pero cuando ve a una anciana humillada públicamente por haber perdido su billetera, algo más fuerte que el hambre se agita en su interior. Sin dudarlo, sacrifica todo lo que ha ahorrado para proteger a la mujer de la vergüenza. Lo que ella no sabe es que este pequeño acto desinteresado desencadenará una cadena de acontecimientos que cambiarán para siempre el curso de su vida. Antes de sumergirnos en esta historia, déjanos saber desde dónde la estás mirando. Nos encantaría conocer tu opinión. En la primera mesa del Sunrise Diner, justo al lado del gran ventanal, donde la luz dorada de la tarde se derramaba espesa y pesada como miel, Lena estaba sentada con la espalda recta, pero sus pequeños hombros tensos. La áspera cubierta de un menú de plástico se extendía frente a ella. Sus dedos recorrían las letras descoloridas, sin leer realmente, solo tratando de pasar el tiempo, tratando de acallar el dolor en su vientre. Aunque el olor a pollo frito, pan fresco y mantequilla derretida llenaba el aire con tanta fuerza que parecía envolverla y atraerla desde todas las direcciones. El restaurante estaba lleno, no abarrotado, pero lo suficientemente concurrido como para que cada mesa pareciera animada con el tintineo de los tenedores, las risas suaves y el constante raspado de los platos al ser retirados. Y, sin embargo, Lena, sentada allí sola con sus vaqueros descoloridos y su sudadera con capucha de segunda mano, sentía que no era realmente parte de eso, como si fuera invisible, acurrucada en su rincón, esperando que Jessie terminara su turno, esperando que algo la sacara del espacio vacío en el que estaba acurrucada. La luz del sol de la tarde se derramaba sobre la cabina, capturando el intenso color marrón de la piel de Lena, bañándola en un suave brillo que parecía ocultarla y revelarla al mismo tiempo. Era delgada, demasiado delgada para su edad, y su cabello castaño desordenado estaba recogido en una cola suelta con una banda elástica estirada. Pequeños mechones caían para enmarcar su rostro, donde sus profundos ojos marrones seguían parpadeando hacia los platos que pasaban junto a ella. Gruesas rebanadas de pastel de carne empapadas en salsa, pilas doradas de papas fritas humeantes, gruesas rebanadas de pastel, goteando jarabe de cereza sobre platos blancos limpios, y cada vez que miraba, su estómago respondía con un gruñido bajo que intentaba presionar con la palma de su mano. El dinero en su bolsillo, un puñado arrugado de billetes que había ahorrado durante meses, se sentía más pesado que cualquier hambre que pudiera sentir. Y cada vez que sus dedos lo rozaban, recordaba por qué estaba allí, porque estaba esperando, porque no quería, no podía gastar ni un centavo en sí misma, por mucho que su cuerpo gritara por comida. Ese dinero era para el cumpleaños de su madre, para el suéter azul suave que había visto a través del polvoriento escaparate 3 meses atrás. El que sabía que su madre nunca se compraría. La que, si Lena pudiera lograrlo, finalmente traería una sonrisa real al rostro cansado de su madre. Fuera de la ventana, la ciudad bullía de ruido y color. Pero dentro del restaurante, el mundo de Lena era pequeño y pesado y lleno de olores que no podía soportar, sonidos a los que no podía unirse y una especie de esperanza silenciosa que presionaba sus costillas con tanta fuerza que casi le dolía. Se reclinó contra el asiento de vinilo agrietado, sintiéndolo chirriar y moverse bajo su peso, y cerró los ojos por un segundo, solo un segundo, respirando profundamente, esforzándose por durar un poco más, diciéndose que podía esperar, que había esperado días peores, que también podía sobrevivir a este. Cuando volvió a abrir los ojos, estos fueron atraídos casi contra su voluntad hacia la caja, donde una mujer alta con un elegante traje azul marino se reía y hojeaba un grueso fajo de billetes como si nada. Sus joyas captaban la luz y destellaban con cada movimiento descuidado. Lena apartó la mirada rápidamente, con las mejillas ardiendo, las manos apretándose en puños sobre el regazo y sintiendo los bordes afilados del hambre, la vergüenza y el anhelo unirse en el interior de su pecho. Y así se sentó, silenciosa y quieta, mientras el mundo giraba fuerte y rápido a su alrededor. Los olores y sonidos del restaurante pasaban junto a ella como un río en el que no podía entrar. Aferrándose fuerte a su pequeña isla de espera, aferrándose a su promesa a sí misma y a su madre. Porque a veces lo único a lo que una persona puede aferrarse es a una promesa. Y Lena sabía mejor que nadie que las promesas una vez rotas no vuelven fácilmente. Justo cuando Lena se movía en su asiento, intentando aliviar el calambre que se acumulaba en sus piernas,
Una voz fuerte resonó en el restaurante, interrumpiendo el zumbido suave de las conversaciones y el tintineo de los platos. Todas las cabezas se giraron hacia el otro extremo de la sala, donde George, el corpulento gerente con un delantal manchado, se alzaba sobre una mujer blanca mayor que estaba de pie junto a su mesa, con sus manos agarrando una pequeña bolsa de cuero cerca de su pecho. «No tienes dinero aquí, no se come». George ladró, con la cara roja de ira. La mujer, pequeña bajo el peso de sus palabras, meneó la cabeza desesperadamente, con la voz temblorosa. «Por favor, señor, debo haber dejado caer mi billetera. Solo un momento. ¿Puedo encontrarlo?» George se rió, un sonido agudo y cruel que llenó el espacio. «Sí, claro. ¿Has oído eso antes? Perdiste tu dinero, pero encontraste tu apetito, ¿eh?» El estómago de Lena se retorció mientras miraba. Alrededor del restaurante, la gente hundía sus caras más profundamente en sus comidas. Algunas miradas furtivas, pero rápidamente desviamos la mirada. Nadie se movió para ayudar. La mujer, Marianne, se quedó congelada, con el rostro pálido y su voz cada vez más baja. «Lo tenía cuando salí del taxi». George la interrumpió con una mueca de desprecio. «Tenías dinero para un taxi, pero no para la cena, ¿eh? Conveniente». El silencio que siguió fue pesado, y Lena, con el corazón palpitante, se levantó de la cabina. El fuerte chirrido del asiento de vinilo atrajo todas las miradas en la sala. Ella caminó hacia adelante, con las piernas temblorosas pero decidida, plantándose entre George y Marianne. «Ya basta», dijo ella, con voz pequeña pero firme. George se giró, con los brazos cruzados y sonriendo. «¿Vas a pagar por ella, chico?» La mano de Lena se metió en su bolsillo y sacó el fajo de billetes que había pasado meses ahorrando para el cumpleaños de su madre. Sin pensarlo, lo dejó caer sobre la mesa entre ellos. Los billetes arrugados pero reales. «Ahí está», dijo ella con un nudo en la garganta. «No más excusas». Jorge se quedó mirando por un largo momento, luego agarró el dinero, refunfuñando mientras lo metía en la caja registradora. Sin decir otra palabra, despidió a Marianne como si no fuera nada. Marianne, con lágrimas brillando en sus ojos azules, garabateó algo rápidamente en una servilleta, la presionó en la mano de Lena y susurró: «Si alguna vez necesitas algo». Antes de que Lena pudiera responder, la mujer mayor salió apresuradamente a la calle luminosa y concurrida, dejándola sola, con la servilleta agarrada con fuerza, sus últimos ahorros guardados tras el mostrador y el olor a comida que ya no podía tocar impregnado en el aire a su alrededor. Lena volvió a sentarse en su reservado, sus piernas temblaban levemente bajo la mesa, la servilleta arrugada que Marianne le había dado todavía agarrada con fuerza en su palma sudorosa, el fuerte aroma a pollo frito y pan caliente flotando a su alrededor. Pero ahora ya no le hacía gruñir el estómago. Solo hizo que el sentimiento de vacío dentro de ella fuera más grande, más profundo y más doloroso. El restaurante volvió poco a poco a su bullicio habitual. Camareras que se abren paso entre las mesas, platos que tintinean, voces que suben y bajan como olas en la orilla. Pero Lena se sentía separada de todo, como si flotara por encima del ruido, desconectada y entumecida, su mente dando vueltas en torno a la simple y brutal verdad de que el dinero que había ahorrado, cada moneda, cada dólar guardado con cuidado, había desaparecido así como así. Ella miró fijamente la servilleta que tenía en la mano. La tinta se corrió ligeramente donde los dedos temblorosos de Marianne habían escrito un número de teléfono, una pequeña promesa en un mundo que normalmente no ofrecía promesas. Pero Lena no sabía qué diría si llamaba. No sabía si siquiera importaba. Se quedó sentada allí un rato más, intentando recomponerse, ignorando las miradas compasivas que algunos desconocidos le lanzaban. La forma en que una camarera dudó, como si quisiera decir algo pero no lo hizo. Y finalmente, Lena tomó su teléfono, queriendo mirar la hora para distraerse, para hacer cualquier cosa menos quedarse sentada allí, sintiendo las paredes cerrándose a su alrededor. Mientras se movía en la cabina, su codo golpeó el borde de la mesa y la servilleta se le resbaló de los dedos, flotando hasta el suelo como una pluma lenta y perezosa. Lena suspiró y se movió para recogerlo. Y fue entonces cuando lo vio. Justo debajo de la cabina frente a la de ella,
Escondido entre las sombras, casi invisible contra el suelo oscuro, había un pequeño objeto negro inmóvil, medio oculto por el borde del asiento. Ella frunció el ceño, se acercó más, su corazón se aceleró por razones que no podía explicar, y extendió su mano, las yemas de sus dedos rozando el cuero frío. Al liberarlo, se dio cuenta inmediatamente de lo que era. Una billetera, un poco desgastada en los bordes, pero limpia y ordenada, el tipo de billetera que alguien cuidadoso llevaría. Sus manos temblaron levemente cuando la abrió, y allí, escondida detrás de una ventana de plástico transparente, había una fotografía, vieja pero bien conservada, que mostraba a Marianne sonriendo, parada frente a una pequeña casa blanca con contraventanas azules, con sus brazos alrededor de una mujer joven cuya sonrisa era igual de brillante. A Lena se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Era de ella. De Marianne. Ella lo había dejado caer. Todo lo que ella dijo había sido verdad. Su corazón latía con fuerza en sus oídos mientras se levantaba de la cabina y observaba el restaurante, la puerta y las aceras de afuera. Pero Marianne ya no estaba, perdida en la confusión del tráfico nocturno y las multitudes bulliciosas bajo el suave resplandor amarillo de las luces de la calle. La mano de Lena se apretó alrededor de la billetera mientras empujaba la puerta, entrando al aire fresco de la noche, girando a la izquierda y luego a la derecha, sus ojos yendo de un rostro a otro, buscando, esperando. Pero no había ninguna señal de ella. Un nudo frío se retorció en su estómago. Ella no podía simplemente aferrarse a ello. Ella tenía que hacer algo. Sin darse tiempo para pensar, Lena metió la billetera en el bolsillo de su sudadera y comenzó a caminar por la cuadra, sus zapatillas golpeando el concreto, abriéndose paso entre la multitud del atardecer hacia la pequeña estación de policía que sabía que estaba a solo unas calles de distancia. Su respiración era rápida y acelerada, su mente corría delante de sus pies. Cuando atravesó la pesada puerta de cristal que daba al vestíbulo luminoso y estéril de la estación, el fuerte olor a desinfectante le picó en la nariz, y detrás del mostrador, un oficial de aspecto cansado levantó la vista. Sus ojos se detuvieron demasiado tiempo en su sudadera con capucha y sus zapatos gastados antes de hablar con una voz que era más aburrida que preocupada. «¿Necesitas algo, chico?» Lena tragó saliva con dificultad, se acercó al mostrador y sacó la billetera de su bolsillo con ambas manos, dejándola con cuidado como si fuera algo frágil. «Encontré esto», dijo con voz firme, aunque sentía que le temblaba el corazón. «Es de una señora, Marianne. Estaba en el Sunrise Diner, pero la perdí antes de poder devolvérselo». El agente la miró fijamente, luego cogió la cartera, la abrió, comprobó el documento de identidad oculto tras la foto y asintió lentamente. «De acuerdo», dijo, cogiendo una pequeña libreta. «¿Cómo te llamas? ¿Tienes un número por si quieren contactarte?» Lena dudó un segundo, luego recitó la información con voz tranquila pero clara, observando cómo el agente la anotaba sin mucha ceremonia. Él asintió de nuevo, metió la cartera debajo del mostrador y le dedicó una pequeña sonrisa cansada que no llegó a sus ojos. «Nos encargaremos de aquí». Y así, sin más, quedó hecho. Lena se giró y dio un paso atrás para salir al aire fresco de la noche. La pesada puerta se cerró de golpe tras ella y el ruido de la ciudad volvió a entrar para llenar el espacio. Y por un momento se quedó allí parada en la acera, con las manos enterradas profundamente en los bolsillos, mirando fijamente al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer a través del azul que se oscurecía. Se dijo a sí misma que había hecho lo correcto, que la billetera volvería a manos de Marianne y que todo saldría bien de alguna manera. Pero en el fondo, el dolor hueco dentro de ella permanecía. Un peso presionando sus costillas le dificultaba la respiración. Resulta difícil creer que a veces hacer lo correcto pueda parecer tan parecido a perder. El camino a casa se sintió más largo que nunca. Cada paso más pesado que el anterior, el aire frío de la tarde mordía las mejillas de Lena, las luces de la ciudad se desdibujaban ligeramente en los bordes de su visión, aunque parpadeaba con fuerza y se decía a sí misma que era solo el viento. Mantenía las manos metidas en los bolsillos y la cabeza gacha, abriéndose paso entre la multitud cada vez más dispersa. El zumbido bajo de los autos que pasaban y las risas lejanas solo la hacían sentir más pequeña, más sola.
Cuando llegó a los escalones agrietados que conducían a su edificio de apartamentos, el nudo en su estómago se había vuelto tan fuerte que le dolía respirar y cada parte de ella quería darse la vuelta, caminar hacia algún lugar, a cualquier otro lugar, para no tener que enfrentar la verdad. Esperando al otro lado de la puerta. Subió lentamente la estrecha escalera. Sus zapatillas deportivas rozaban el linóleo desgastado y el pasillo zumbaba débilmente bajo las parpadeantes luces fluorescentes. Al final del pasillo, la puerta estaba ligeramente entreabierta y el débil resplandor de la luz de la cocina se derramaba en el oscuro pasillo como una invitación torcida. Lena la abrió con cuidado y entró. El familiar olor a fideos instantáneos y café viejo la invadió, envolviéndola de una manera que debería haber sido reconfortante, pero que esa noche solo hizo que su pecho se oprimiera aún más. Su madre, María, estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, con una taza de té desportillada entre sus manos. Su rostro cansado se suavizó en una pequeña sonrisa preocupada. Cuando levantó la vista y vio a Lena parada allí, encorvada como si el peso del mundo estuviera sobre su espalda. «Hola, cariño», dijo María en voz baja y cálida, pero Lena percibió un dejo de preocupación. Lo notó en la forma en que su madre frunció el ceño. «¿Estás bien? ¿Llegas tarde?» Por un momento, Lena no pudo hablar, no encontró las palabras. Se quedó allí parada, parpadeando con fuerza contra el escozor en los ojos, tragando saliva para aliviar el nudo en la garganta. Finalmente, cruzó la cocina en unos pocos pasos rápidos, dejándose caer pesadamente en la silla frente a su madre, con la pierna raspando un sonido áspero contra el linóleo desgastado. Lena se sobresaltó, con la voz quebrada, y tuvo que detenerse, apretando los puños en el regazo, recomponiéndose. Estaba en el restaurante y algo sucedió. María se inclinó más cerca, dejando su taza con un suave tintineo. Todo su cuerpo se quedó inmóvil, esperando, escuchando como solo una madre que sabía demasiado sobre la decepción podía escuchar. Lena respiró temblorosamente y le contó todo sobre Marianne, sobre los gritos de George, sobre cómo se puso de pie y regaló el dinero, sobre encontrar la billetera demasiado tarde y correr a la comisaría con ella agarrada en sus manos temblorosas. Cada palabra se derramó en su apuro, tropezando consigo misma, su voz subiendo y bajando con una oleada de culpa, frustración, ansias de haber tomado una decisión diferente, de haber sido más fuerte, más inteligente. Cuando terminó, el apartamento quedó tan silencioso que podía oír el leve zumbido del motor del refrigerador al encenderse, el suave tic-tac del reloj de pared barato avanzando segundo a segundo. Se miró las manos, las tenues líneas de suciedad bajo las uñas, demasiado avergonzada para levantar la vista, esperando la decepción, la tristeza, la ira que estaba segura de que llegaría. Pero María no dijo nada durante un largo rato. Luego extendió la mano por encima de la mesa, áspera, cálida y familiar, y ahuecó la mejilla de Lena, levantando suavemente el rostro de su hija hasta que sus ojos se encontraron. Había lágrimas brillando en los ojos de María, pero no parecían tristeza. Parecían orgullo, feroces, dolorosos y crudos. «Regalaste todos tus ahorros», dijo María con voz temblorosa pero firme. «Todo por alguien a quien ni siquiera conocías». Lena asintió, con la barbilla temblorosa, mordiéndose el labio inferior con fuerza para evitar. Temblando. La sonrisa de María era pequeña, cansada, pero real, e iluminó su rostro desgastado de una manera que hizo que el pecho de Lena doliera aún más. «Cariño», susurró, rozando con el pulgar el pómulo de Lena. «Ya me diste el mejor regalo. Le diste esperanza a alguien cuando la necesitaba. Eso vale más que cualquier cosa que pudieras haber envuelto en una caja». Las palabras golpearon a Lena como una ola cálida que se estrellaba contra la roca fría y dura que había llevado en su pecho toda la noche, y por primera vez desde que salió del restaurante, sintió que el nudo en su estómago se aflojaba un poco, lo suficiente para volver a respirar. Aún así, mientras yacía en la cama esa noche, mirando el techo agrietado donde la pintura se desprendía en largas y delgadas tiras, Lena no pudo evitar sentir el peso de todo lo que había perdido. Todo lo que no podía dar. Dio vueltas a la servilleta arrugada con el número de Marianne una y otra vez entre sus dedos, el papel suave y desgastado ahora. Y aunque había hecho lo correcto, aunque su madre había dicho las palabras adecuadas,
La verdad le pesaba en el pecho. Mañana llegaría y no habría regalo, ni sorpresa, ni suéter envuelto en una cajita impecable. Solo habría las mismas dificultades de siempre, las mismas facturas amontonándose en la encimera, los mismos armarios de cocina medio vacíos. Hacer lo correcto no había cambiado nada de eso. Y, sin embargo, en lo más profundo de su ser, escondido como un secreto, había una pequeña chispa de algo nuevo. No exactamente esperanza, todavía no, pero tal vez el comienzo de ella. La mañana llegó lenta y gris, la débil luz del sol apenas se filtraba a través de las delgadas cortinas andrajosas del dormitorio de Lena, proyectando rayas pálidas sobre las paredes agrietadas y el colchón hundido donde yacía acurrucada bajo una manta raída, con el cuerpo pesado por la clase de cansancio que el sueño no podía aliviar. En la cocina, podía oír a su madre moverse silenciosamente, el suave ruido de una cuchara contra una olla, el zumbido sordo de la vieja estufa mientras luchaba por calentar la avena más líquida que Lena recordaba haber tenido, estirada con agua extra para que fuera. Pasados unos días más, se arrastró fuera de la cama, con los pies fríos contra el suelo, y se arrastró hasta la mesa donde estaba sentada María, con las manos envueltas alrededor de una taza de café negro desportillado, el rostro surcado por el cansancio, pero sonriendo de todos modos. Esa pequeña sonrisa cansada que siempre le dedicaba a Lena como si fuera una armadura contra el mundo. Lena se sentó, moviendo la cuchara en la avena aguada sin mucho apetito. El silencio entre ellas, denso pero no pesado, se llenó de una especie de comprensión que no necesitaba palabras. Justo cuando Lena tomó la cuchara para obligarse a tragar un bocado, un golpe seco e inesperado sonó en la puerta. Fuerte y firme, no el golpe vacilante de un vecino ni el golpe sordo y lento de un repartidor. Lena levantó la cabeza de golpe, con el estómago retorcido, y vio a su madre congelarse a punto de tomar un sorbo de café, apretando los dedos alrededor de la taza. No esperaban a nadie. Nadie llegaba nunca tan temprano. Por un segundo, ninguna de las dos se movió, el aire en el apartamento. Aún así, el zumbido del refrigerador sonaba increíblemente fuerte en el silencio. Entonces María se levantó lentamente de su silla, alisándose el suéter desgastado con una mano, y se dirigió a la puerta, sus dedos dudando un instante en la cerradura. ¿Quién es?, preguntó, con voz firme pero cautelosa. Hubo una pausa, y luego una voz familiar, suave pero clara, flotó a través de la puerta. «Soy Mariane, querida, del restaurante». El corazón de Lena latía con tanta fuerza contra sus costillas que pensó que se rompería, y antes de que pudiera pensar o detenerse, se puso de pie, dirigiéndose a la puerta justo cuando su madre la abrió. De pie allí, en la tenue luz del pasillo, estaba Mariane, con el mismo abrigo rosa impecable de la noche anterior. Pero no estaba sola. A su lado estaba una mujer que Lena no había visto antes. Alta, elegante, vestida con una sencilla blusa color crema y pantalones oscuros. Su cabello oscuro recogido pulcramente, su presencia serena, pero autoritaria de una manera que llenaba. La mujer sonrió cálidamente, dando un paso adelante mientras Mariane le sonreía radiante a Lena. Sus ojos brillaban de una manera que hizo que algo en lo profundo del pecho de Lena se abriera un poco. «Cariño», dijo Mariane, con la voz cargada de emoción. «Tenía el presentimiento de que te encontraríamos aquí». María miró a Lena y a las dos mujeres, con la confusión reflejada en su rostro, sus manos apretándose inconscientemente a los costados. «Lo siento», dijo con cuidado, mirando de nuevo a Lena. «¿Qué pasa?». La mujer más alta se adelantó entonces, ofreciéndole la mano con una sonrisa amable. «Soy Chloe Davenport», dijo con voz fuerte pero amable. «Mariane es mi madre». Hubo un instante de silencio mientras esa información se asentaba en la pequeña y desgastada cocina. El nombre no significaba nada para María, pero presionaba extrañamente la mente de Lena como si debiera importar, como si debiera reconocerlo. Mariane se volvió hacia María, con expresión suave y seria. «Tu hija es extraordinaria», dijo simplemente. Y entonces, sin esperar una invitación, ella y Chloe entraron. Entraban con cuidado de no empujar,
con cuidado de dejar espacio para que María cerrara la puerta tras ellas. Henry no estaba allí porque Henry no estaba. Solo Marianne y Chloe, madre e hija, cargando algo entre ellas que Lena podía sentir pero aún no nombrar. La mirada de Chloe recorrió el apartamento, observando la pintura descascarada, los muebles hundidos, el fajo de facturas sin abrir en el mostrador, y su sonrisa no vaciló, pero se profundizó con algo que parecía certeza. «Vinimos», dijo Chloe, con las manos entrelazadas, «porque nos llamó la policía. Nos dijeron que una joven entregó una billetera perdida. Mi madre supo de inmediato que tenías que ser tú». Lena sintió que se sonrojaba. La vergüenza y la confusión se le arremolinaban bajo la piel. Abrió la boca para decir algo, lo que fuera. Pero Chloe levantó una mano con suavidad. Después de salir del restaurante, continuó Chloe. Hicimos algunas llamadas. Preguntamos por ahí. No nos costó mucho aprender sobre ti, Lena. Dijo el nombre de Lena como si importara, como si significara algo más que una etiqueta. Tu amigo Jesse nos lo contó todo, dijo Chloe, con la voz un poco más cálida, más personal. ¿Cómo has estado trabajando después de la escuela, ahorrando cada centavo? ¿Cómo renunciaste a lo poco que tenías sin pensarlo 2 veces? ¿Cómo has estado cargando con más de lo que cualquier adolescente de 14 años debería cargar? María contuvo la respiración de forma audible en el silencio, se llevó la mano a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Lena se quedó paralizada, con la servilleta con el número de Marianne todavía metida en el bolsillo de su sudadera, sintiendo de repente que el suelo bajo sus pies iba a ceder. No vinimos aquí solo a devolver el dinero, dijo Marian con voz firme y segura. Vinimos a ofrecerte algo más. La voz de María salió débil y temblorosa. ¿Ofrecer qué? Chloe sonrió entonces, una sonrisa cargada de peso y promesa. Un nuevo comienzo, dijo. Uno de verdad. Durante un largo rato, nadie habló. Las palabras flotaban pesadas en la pequeña y desgastada cocina, más densas que el aroma a café y avena aguada. Lena miró fijamente Chloe, con el corazón latiéndole tan fuerte que apenas podía oír. Sus manos temblaban ligeramente a los costados. María se aferró al respaldo de una silla como si lo necesitara para mantenerse en pie. Su rostro se debatía entre la esperanza y el miedo, entre la vida que conocía y algo demasiado imposible de creer. Chloe dio un paso adelante, con voz firme y clara. Queremos ayudarlas a ambas. No porque lo hayan pedido, no porque nos deban algo, sino porque merecen una oportunidad de vivir, no solo de sobrevivir. María negó levemente con la cabeza, con los labios entreabiertos, luchando por encontrar las palabras. ¿Por qué? Susurró mal la pregunta. Porque podemos, dijo Marianne simplemente, con los ojos brillantes. ¿Y por qué debemos? Chloe sonrió suavemente y continuó. Podemos trasladarlas a un lugar seguro, ayudarlas con las facturas, con la escuela, con todo lo que han estado cargando solas durante tanto tiempo. Lena merece un futuro donde pueda concentrarse en ser una niña de nuevo, sin preocuparse por cómo mantener las luces encendidas. Lena sintió que le ardía la garganta y se le nublaba la vista. Se giró hacia su madre, que la miraba con ojos Estaba tan emocionada que Lena sintió que se iba a romper con solo verlo. Si dices que no, dijo Chloe en voz baja. Nos iremos, sin compromisos. Pero si dices que sí, es un nuevo comienzo. María se cubrió la boca con una mano, las lágrimas finalmente se derramaron, silenciosas y llenas de todas las noches que se mantuvo fuerte por Lena cuando ya no tenía fuerzas. Lena se acercó a ella, rodeándola con los brazos con fuerza por la cintura, sintiendo a su madre temblar. Lena levantó la cabeza y miró a Chloe y Marianne, con voz baja pero segura. De acuerdo, dijo,
con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, su cuerpo aún demasiado asustado para creerlo, pero necesitando esperanza. María asintió entre lágrimas, abrazando a Lena con más fuerza. De acuerdo, susurró. Y así, las grietas en su pequeño y desgastado mundo ya no parecían tan grandes. Únete a nosotras para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscríbete. No olvides activar la campanita de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.